Buenos días, hermanos. Los invito a orar. Amado Padre, gracias por permitirnos estar aquí hoy, que es tu día, Padre. Gracias por todas las bendiciones que traes a cada uno de nosotros. Te pido por nuestros hermanos, por todos los que estamos aquí, por los que vienen en camino, por todas las necesidades que necesita esta iglesia, por los hermanos que están en necesidad, Padre, de salud, de que tú los cuides y los bendigas, Padre. Permítenos hoy aprender más de ti, permíteme transferir y enseñar tu palabra como se debe, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy voy a darle yo continuidad Buenos días, hermanos. Yo voy a darle continuidad a todo el tema que ha traído Paco con respecto al Sermón del Monte. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema del camino angosto, ¿no? ¿Y qué es el camino angosto? Eso lo dice Mateo 7, 13 y 14, dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí el Señor lo que nos está diciendo, y una pequeña introducción antes de seguir, está muy claro en todas estas clases que nos ha dado Paco estos domingos que la salvación es por fe, ¿no? Que no son por obras, es por la gracia que el Señor nos da, ¿no? Y aquí el Señor Jesucristo nos advierte qué tipo de camino debemos seguir, ¿no? De una manera simbólica nos dice que la entrada a esa vida, a la santidad, es estrecha. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que realmente entran, ¿no? Debemos continuar por un camino que es estrecho también para seguir. Y una vez que entramos a esa puerta estrecha, el camino también va a ser estrecho, ¿no? Cuando dice estas palabras el Señor en los versículos que acabamos de leer, no es una invitación a venir y ver una perspectiva maravillosa de esas palabras, ¿no? No es a sentarse en primera fila y contemplar lo que está pasando, ¿no? Lo que está diciendo aquí el Señor es una invitación y es una exhortación, es un llamamiento a la acción, hermanos. ¿Y qué significa cuando dice que es un llamamiento? Es algo que exige decisión y entrega. Porque no es como una filosofía, no es una filosofía que puede uno ver y comparar con múltiples filosofías, ¿no? Porque no se puede adoptar una actitud al respecto con esto. Y sí, hay muchas personas que probablemente pueden decir, la palabra es una filosofía muy hermosa, y sí lo es, pero siempre va a existir la tentación de que la palabra se considere una filosofía y nada más, y no es así, hermanos. El Evangelio no quiere que se tome la palabra como una filosofía, ¿no? Simplemente nos está exigiendo, la palabra nos exige que tomemos el control de nuestras vidas, ¿no? Así como el Señor mismo se acercó a los apóstoles, ¿no? Cuando le dijo también a Mateo, levántate y sígueme, ¿no? El Señor no le dijo, no significa considérame y admírame, no, el Señor simplemente le dijo, sígueme y créeme. Porque, hermanos, de nada sirve describir las maravillas de la palabra, pero nada más verlo de lejos. De nada sirve. Porque dice el texto, la verdad es que no hay nada más curioso en la forma en la que nos persuadimos diciendo que la palabra es muy santa y es excelente. Dice, pero realmente lo que conlleva es a integrarnos a la palabra, dice. Porque se hace la pregunta aquí, ¿me he entregado yo a esta forma de vida siguiendo la palabra? ¿La palabra controla nuestras vidas? ¿Gobierna y controla nuestras decisiones? Nos dice el texto aquí del estudio, reconociendo esto como la verdad de Dios y el llamamiento de Cristo, voy a entregarme a ello. Suceda lo que suceda, no voy a pensar en las consecuencias, lo creo, actuaré en consecuencia. Esto va a ser mi vida de ahora en adelante. Hubo hace mucho tiempo antepasados cristianos que se enfocaban
que solían enseñar que uno podía hacer un pacto directamente con el Señor, ¿no? Que lo que hacían es de que tomaban un papel, hacían el pacto por escrito de todo lo que querían hacer con el Señor, lo firmaban y se lo entregaban a sí mismo, ¿no? Entonces se entregaban, era una forma de entregarte a Dios directamente, ¿no? Como aquel hombre que se enlista en el ejército, ¿no? De pronto ya renuncia al derecho a sí mismo, ¿no? Porque el Señor controla todo lo que tú haces, ¿no? Una vez, hermanos, que vemos como cristianos la verdad y has decidido qué hacer, qué es lo que tienes que hacer, entonces es cuando uno realmente comienza a buscar esa puerta estrecha que vimos en los versículos de Mateo, ¿no? Y se los repito, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y sí quiero que veamos, porque durante todo el estudio, ese es el versículo que más vamos a estar leyendo, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Por qué hay poca gente que busca esta puerta estrecha, no? Porque la verdad lo que dice el texto es la esencia de la sabiduría, es pasar de lo general a lo particular. Buscar la puerta estrecha, hermanos, es buscar en sí la verdad, ¿no? ¿Y por qué muchos no la quieren encontrar? Porque cuando uno se quiere realmente encontrar con la verdad, no queremos, más bien cuando te topas con la verdad, es muy difícil saber qué es lo que somos como personas, ¿no? Como cristianos, ¿no? No nos queremos enfrentar a la realidad, y esa es una de las muchas razones por las cuales las personas no aceptan o no buscan la puerta estrecha, ¿no? Porque no es fácil, hermanos, es realmente difícil salirse del camino amplio del que vamos y seguir por el camino estrecho, ¿no? Es dejar de lado esa vida cómoda que siempre hemos tenido, esa satisfacción, esas cosas que no nos llevan a nada, es muy difícil dejarlos. Y hay muchas personas que no encuentran esta puerta porque simplemente no la buscan. De una u otra forma nosotros como cristianos debemos hacer esto, ¿no? En otras palabras, no debemos darnos descanso ni paz para encontrar esa puerta, ¿no? El cristiano, o como cristianos deberíamos recordarnos cada mañana al despertar, somos hijos de Dios. No somos como los demás. Pertenecemos a la familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos ha trasladado a su reino, ¿no? Nosotros vamos al cielo y ese es nuestro destino. Y no estamos solamente más que de paso por este mundo. Y como cristianos, hermanos, conocemos las tentaciones y todas las cosas que conllevan, ¿no? Todas esas insinuaciones sutiles de Satanás. Pero recordemos que somos peregrinos y extranjeros y seguidores de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de seguir por este camino angosto que nos pide el Señor? En nuestro estudio del Sermón del Monte, nuestro Señor siempre sabe que será cargo nuestra debilidad, ¿no? Él es el sumo sacerdote, nos entiende, sabe nuestras debilidades, sabe que somos imperfectos y sabe que como consecuencia vamos a caer en el pecado, pues no basta simplemente que el Señor nos muestre el camino. Y repito, Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones para seguir un camino u otro? Y hermanos, creo que las podemos resumir. La primera razón es que hay dos tipos de razones, hay dos razones para el cristiano. Está la puerta ancha o está la puerta angosta. Y si nos diéramos cuenta, no nada más los cristianos, sino los no cristianos, los no creyentes, la verdad que lleva con respecto a estos dos caminos, los no creyentes probablemente seguirían ese camino, ¿no? Porque veamos por un momento los no creyentes, la vida mundana que viven y las personas que hacen. Veamos esta vida que ellos siguen, por ejemplo, ¿no? Esta vida que fascina a tantas personas, esa vida que les fascina tanto, que siguen, que están dispuestos a arriesgar su alma eterna, con o sin conocimiento, ¿no?
Muchos sin conocimiento arriesgan su alma eterna y muchos sabiendo que lo pueden arriesgar prefieren mejor tomar las cosas que ofrece este mundo, ¿no? Porque ¿qué les tiene reservado? ¿Qué hay en último término en la vida de ellos, con toda su pompa y su gloria y sus lujos? ¿Pueden alguien imaginar algo que a fin de cuentas sean totalmente vacío? ¿O qué satisfacción verdadera hay en una vida así? Y recordemos que esto los hizo Pablo a los romanos en 6:21. Dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Hermanos, el creyente creerá que dejó y vivió una gran vida sin saber lo que sacrificó. Y esa es una pregunta que todos deberían hacerse, especialmente los que viven de placer en placer. Los que consideran que el trabajo honrado es una molestia, o simplemente que es conseguir el dinero para poder seguir obteniendo más placer, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la satisfacción de eso? ¿Qué tienen de valor definitivo incluso en el orden individual para considerar solo esto? ¿Qué valor real hay en la alabanza y en la adulación al hombre mismo, hermanos? Analicemos la vida de lo que dicen las personas. En primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. El apóstol Pedro aquí describe la vana manera de vivir, que no tiene contenido, es superficial, es una forma de vivir vacía. Si se prescinde del cristianismo, hermanos, es muy difícil entender la mentalidad de los demás. Y es algo que esto a mí me llamó mucho la atención, porque es ahora cuando soy cristiano, cuando soy creador de la palabra, que entiendo más a los no cristianos y también entiendo al cristiano, entiendo el camino y las batallas que uno como cristiano tiene, ¿no? Porque solamente cuando eres cristiano puedes entender ambas partes, ¿no? El no cristiano nunca va a entender nuestra posición. Entonces, hermanos, examinemos los aspectos de ambas vidas, ¿no? La vida que lleva el no cristiano y que sigue en el camino angosto, una vida que lleva celos, envidias y toda clase de cosas indignas, ¿no? El problema básico de todos los que no son cristianos es que nunca han visto la gloria y la magnificencia de la vida cristiana. Porque cuando el hombre vislumbra la gloria y la majestad y el privilegio que se tiene, entonces cuando ya imaginamos esas cosas, ya no podemos imaginarnos otra cosa más. Ya no podemos regresar a lo que ya vimos una vez que conocemos la verdad y lo que se nos ofrece, ¿no? Alguien dice, es como los que conocen o que encuentran a Beethoven hablando de música aburrido, ¿no? No, yo prefiero el jazz. Entonces, lo que realmente están diciendo es que no entienden a Beethoven. Puede decir que, como dice el texto, son musicalmente ignorantes, ¿no? El Nuevo Testamento, hermanos, presenta constantemente este argumento. Y ese argumento nos recuerda que hay dos vidas. Y repito, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Porque el hombre normal no piensa en la meta final, no piensa dónde va, y el hombre que piensa así es un necio, ¿no? El hombre que hace un viaje y se enfoca en sí mismo, se da cuenta que es ilógico y es inconsecuente, ¿no? El gran argumento de la Biblia, hermanos, es que de principio a fin te dice, considera tu fin, considera hacia dónde vas a ir. Porque si se pudiera persuadir al mundo sobre esta verdad, muchos cambiarían de opinión, ¿no? Y aquí dice el apóstol Pablo, cuando dice también en Romanos 6:23, ¿dónde está? La paga del pecado es muerte, muerte espiritual y separación de Dios, así como sufrimiento, agonía, desesperación y remordimiento inútil. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no sé si hasta este momento hay alguien pregunta, un comentario al respecto.
Ok. Y hermanos, aquí dice el estudio algo muy importante. Como cristianos, va a llegar el momentos en que, ciertos momentos vamos a encontrar que la vida cristiana es irritante. Sí lo es. Vamos a encontrar que es difícil ser cristianos, siempre lo he dicho, es más difícil ser cristiano que no cristiano, porque conocemos las consecuencias, conocemos lo que conlleva, ¿no? Pero recordemos siempre, aunque sea irritante, hacia dónde nos lleva el destino que conduce esto, ¿no? Podemos mirar al mundo con su felicidad aparente y miremos a esas personas que están disfrutando esa felicidad que quieren tener, ¿no? Imaginemos el final de esas personas que no son creyentes al final, esas que ya no pueden beber, que ya no pueden fumar, que ya no pueden apostar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen al final de su vida, no? Hace mucho hablando con Manuel, me decía él, había un creyente que ya estaba en sus últimas de una enfermedad, pero esta persona siendo creyente estaba en paz con Dios, estaba a gusto y se fue en paz. Y me dijo, y está el otro contraste, había una persona no creyente, tenía pavor, estaba en sus últimos días también por una enfermedad, tenía pavor, tenía miedo, murió sufriendo, ¿no? Y aunque no es una regla general, sí es un gran ejemplo de que puedes tener todas estas cosas y al final vas a sentir ese miedo de no tener al Señor. Y ahí está la diferencia, ¿no? Repito, no es una regla y no va a ser así para todos, pero es un gran ejemplo para aquellos que creemos en el Señor, que tenemos la fe, que podemos tener la certeza que cuando llegue el momento que nos llame el Señor tendremos paz, a diferencia de aquellos que no lo tienen, ¿no? Porque hermanos, por mucho que haya que sufrir en este mundo, recuerden que estamos destinados a una gloria mayor, ¿no? Caminamos hacia una herencia, como dice el apóstol Pedro en primera de... vamos un poquito aquí. Al cristiano se le presentan dos caminos solamente. Caminamos hacia una herencia, dice, según el apóstol Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que Dios nos ha reservado en el cielo. Y otro argumento que puede hacerse mucho, que nuestro Señor emplea, es que el no entrar por la puerta estrecha no implica que estamos en la otra puerta, ¿no? Al cristiano siempre se le presentan dos caminos solamente. Si no estamos en el camino estrecho, estamos en el camino amplio. De modo que la indecisión es difícil, ¿no? Si no estamos con el Señor, estamos contra Él, ¿no? No hay mitades aquí con el Señor. O estás con Él o no estás con Él. Y esto es un argumento muy convincente. La indecisión, hermanos, puede ser fatal en este tipo de cosas. Pero el aliciente mayor de todos es que entrar por la puerta estrecha nos lleva al Señor. Aquí hay algo muy interesante que dice el estudio. A veces uno puede estar caminando por esa puerta estrecha y puede uno sentirse solo. Y puede uno llegar a un momento en decir, en tomar la decisión de que vas a tener que dejar atrás a tus seres queridos, a gentes que tú estimas y que tú consideras importantes en tu vida, pero que no son creyentes. Cuando uno toma el camino estrecho, hermanos, los vamos a tener que dejar atrás. Ya no depende de uno, depende del Señor. Pero no iremos solos, porque siempre el Señor va a estar, dice. Lo que nos dice aquí el Señor es que es una invitación a vivir como Él vivió. Es una invitación a como Él era, es ser como Él vivió, dice. Porque hermanos, no hay que pensar en lo que se deja, en todas las pérdidas que dejamos como cristianos en este mundo, ni en los sacrificios, ni en los sufrimientos. Ni siquiera deberíamos realmente emplear estos términos, porque hermanos, no se pierde nada, sino que se gana absolutamente todo. Si ganamos todos, ganamos lo que es el Señor. Y si miremos al Señor, sigámosle y caigamos en la cuenta de que al final del todo vamos a estar con Él. Él está en ese camino y eso es más que suficiente para cada uno. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, Lupita, por favor. Citaré
Juan 14:6, dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Estamos viendo que el camino es el Señor Jesucristo. Y esa es la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Ahora me gustaría también citar la parábola del sembrador. Es haciendo una similitud a lo que es el camino, o sea, más bien que el camino no es que lo hallemos nosotros, sino que el Señor es el que nos busca, nos encuentra y nos invita a seguir su camino. Muchos lo siguen, lo seguimos, pero otros no. Y lo quiero comparar con la parábola del sembrador. A ver. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sabemos que el Señor Jesús es el sembrador, que siembra la semilla, es la palabra de Dios. Él siembra en nosotros su palabra. Muchos de nosotros, en algunos, cayó la semilla, lo asimilaron un poco, pero no perseveraron y se perdieron en el camino del mundo. Sí. Otros cayó en espinos, donde las aflicciones del mundo, todos los afanes del mundo la ahogaron y se perdieron. La semilla que cayó en buena tierra, que son en los corazones de nosotros, pues fructificó, gracias al Señor, porque Dios da el crecimiento y uno debe de perseverar en la enseñanza y en la palabra. Pero Jesús siempre es el que siembra la palabra en nosotros, porque Él es el camino al quien debemos de seguir. Y muchos daremos poco fruto, muchos daremos mucho fruto, pero finalmente es el Señor el que nos hace seguir y continuar en el camino del Señor, el camino de la vida eterna, para no perdernos en los afanes del mundo, que es la puerta angosta y que muchos van tras de ella y entran. Okay. La puerta amplia, okay. La puerta del mundo, sí. Que muchos son los que entran y se pierden. Y pues gracias a Dios que nosotros seguimos aquí, perseverando en la enseñanza del Señor y en el camino del Señor. Gracias a Dios. Ese es mi comentario. Gracias, Lupita. Y sí, gracias por el ejemplo, porque realmente aquí en el estudio también dice, el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de ejemplos. Y obviamente hoy se refiere al camino estrecho, pero ese es un gran ejemplo, ¿no? Y parte de lo que dices con respecto a que el Señor es el que nos llama. Aquí al principio el estudio nos está diciendo que da a entender que tenemos que buscar esa puerta, y sí la tenemos que buscar, pero más adelante veremos que realmente solo los que tenemos la gracia son los que vamos a seguir por esa puerta, ¿no? No nada más porque la buscamos, ¿no? Porque todos sabemos que el Señor es el que nos llama a final de cuentas, ¿no? Gracias, Lupita. Sí, Claudia. Ahí viene ya. Gracias. Gracias, Caro. Buenos días. Creo también que algo bien importante y que no le damos el impacto es la diferencia entre la vida eterna y la vida en el infierno. Que eso creo que es súper importante. Me gustaría nada más leer esta parte. Adelante. De una parábola que está escrita en Lucas 16:19. Dice, y lo importante,
de esto es que no nos tenemos que cansar de llevar el evangelio, porque solamente es solamente es aquí, después ya no va a haber oportunidad, para nadie. Y aquí lo dice muy claro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Sí, gracias, Claudia. Y es muy importante, tienes razón, ver la otra parte, ¿no? Porque a lo mejor ahorita nos estamos enfocando en el camino angosto, el camino estrecho, ¿no? Pero todos ellos que lo que decía hace rato, ¿no? Una vez que ya te encuentras con la verdad de tu situación, ya no quieres volver, ¿no? Y es por eso mucha gente, yo creo que se niega a esa verdad, ¿no? Y es cuando llega al final, cuando se da cuenta que dónde pueden ir realmente, ¿no? Lo que a lo mejor en su momento de su vida se mofaron, puede llegar ese momento, ¿no? Gracias. Bueno, hermanos, continuemos. ¿Hay alguna vez en la vida del hombre en la que es ni bueno ni malo? ¿Nacemos todos inocentes o neutrales? Hermanos, todos hemos nacido descendientes de Adán en culpa y vergüenza. Todos hemos nacido en pecado. Entonces, hay una pregunta que nos hace aquí el autor del estudio. ¿Enseña nuestro Señor que es nuestra decisión y acción la que nos salva? ¿Entrad por la puerta estrecha? Y me decía a lo que comentabas, Lupita, de que el Señor nos llama. Porque aquí estamos diciendo desde un principio, hay que buscar la puerta estrecha. Sí, pero sabemos que no nada más es buscarla. El Señor nos tiene que abrir la puerta, nos tiene que llamar, ¿no? Entonces dice, entrad por la puerta estrecha, parece decir, y si lo hacéis y andáis por el camino angosto, llegaréis a la vida. Mientras que si entráis por la otra, acabaréis en la destrucción. Entonces, enseña pues que el hombre se salva a sí mismo gracias a su decisión y acción. No. Nadie puede por sus propios actos salvarse a sí mismo. Nadie. Hermanos, el único que entra por la puerta estrecha, los únicos que entran son los salvos. Los únicos que encuentran el camino angosto son los salvos, nada más. De lo contrario, no estarían ahí, no estaríamos ahí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La mente carnal es enemistad contra de Dios y en consecuencia contra el camino angosto. No se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco puede. No se sujetan a la ley de Dios, como decía, ¿no? Entonces, hay una pregunta que se hace aquí, hermanos, que es muy importante que consideremos todos. El fracaso de vivir una vida cristiana plenamente demuestra que estamos en el camino ancho. Porque ahorita hemos dedicado a tratar de
más o menos explicar cuál es el camino ancho y cuál es el camino angosto que nos pide el Señor, ¿no? La respuesta es no. Ninguna metáfora, hermanos, se debe tomar en todos sus detalles. Porque todos hemos tomado alguna decisión respecto a ese camino de vida. Aquí la pregunta es, como cristianos, ¿nos hemos dedicado por completo a eso? ¿Lo hemos escogido? ¿Es eso lo que queremos ser? ¿Es esto lo que tratamos de ser? ¿Es esta la vida por la que tenemos hambre y sed? La respuesta en Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán nacidos. Lo que nuestro Señor dice, de hecho, es: han entrado por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto. Y sí, en algunas ocasiones cederemos a la tentación, pero no significa que nos salgamos del camino, significa que seguiremos en la tentación. Hermanos, los fracasos como cristianos, mientras vayamos por ese camino, no significan para nada que hayamos regresado al camino angosto, al camino espacioso, ¿no? Primera de Juan 1:9 nos dice: pero si uno se da cuenta de que ha caído, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este último punto es, y repito otra vez los primeros versículos: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces podremos decir, ¿son pocos los que nos salvaremos? ¿Son pocos las personas que salvarán? ¿Va a condenarse la mayoría del género humano? Y la verdad, aquí nos pone en el texto para responder, podemos a poner las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Y su respuesta es más que contundente. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Nunca les dice, no serán salvos, sí, ustedes no. Dice, hagan el esfuerzo, entren por la puerta angosta, ¿no? Y algo muy importante que dice aquí: ese tipo de preguntas hay que dejárselas a Dios, porque Dios y solo Dios sabe solo cuántos van a salvarse, ¿no? Aquí el Señor, en vez de dar una respuesta concreta, nos dice: hagan el esfuerzo, entren por la puerta angosta, ¿no? Y hermanos, ya llevé el material un poco muy rápido, pero sí quiero decirles algo. El mundo nos va a distraer y nos va a querer seducir y nos va a acechar en todo momento a fin de que nos desviemos de este camino estrecho, ¿no? Pero recordemos que ya nuestras almas ya son de Dios, ya llevamos cargando nuestra carne, lo cual es la que gusta el pecado y se va a doblegar fácilmente, pero cuando nos encontremos en estas decisiones, veremos que se presentarán atajos, pequeñas desviaciones, pero como cristianos siempre debemos tener un buen juicio con respecto a eso, ¿no? Y cuidar siempre de no apartarnos del camino que lleva a la vida, ¿no? Quisiera casi terminar con Deuteronomio 30, 19 y 20, y dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, ni tú y tu descendencia, amando al Señor ni Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de sus días. Y esa es nuestra tarea, hermanos, mantenernos con la tarea que se nos ha asignado, ¿no? Y tener la vida puesta en la meta que tenemos como cristianos, que es Cristo. Nuestras decisiones nunca van a implicar si somos salvos o no. Pero lo que sí podemos saber es que tenemos la seguridad de nuestra salvación.
pero sí implica que decidiendo lo bueno y lo santo, siempre disfrutemos de la comunión que tenemos con nuestro Señor, ¿no? Y veremos que las bendiciones de Él abundan en el camino que hemos escogido como cristianos. Hermanos, se nos exhorta a caminar por el camino angosto. Ese camino que aunque está angosto, está iluminado por el Evangelio. Y es difícil. Nadie dice que va a ser fácil caminar por ese camino, ¿no? Pero siempre sepamos que ese camino angosto, con todas sus dificultades que lleva, nos va a llevar al reino del Señor. Y que ese es, como dijimos al principio, esa es la meta que nos dice la palabra. Nos lleva al reino del Señor. Y hasta aquí, hermano, no sé si ya para terminar alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Pastor Alejandro, por favor. Me quiero referir a la parte que decía que la paga del pecado es muerte. Resulta que todos, creyentes y no creyentes, sabemos que vamos a morirnos. Entonces, ¿realmente a qué se está refiriendo ese versículo? Se está refiriendo de manera literal a que todo aquel que está lejos de Dios, en su casa o fuera de su casa, va a tener condiciones que le van a permitir desear morirse, porque esa es la paga del pecado. ¿Cuántas gentes no han querido y han atentado con su vida? ¿Y cuántas gentes no han dicho, ay, me quisiera morir debido a X situación? Esa es la paga del pecado. Porque nos vamos a morir y sabemos que vamos a llegar el día en que se nos acaba la cuerda de plata. Pero las condiciones de vida son gozo y paz en Cristo Jesús. Al contrario de eso, la gente que tiene otras condiciones de la carne desea morirse. Porque la zozobra, la tremenda inconsistencia de vida, su pensamiento en contra de su carne o de sus sentimientos, le hacen desear la muerte. Y es lo que está diciendo. Y Dios quiere con eso, de una manera contundente, que nos demos cuenta que esa gente está en pecado. Y quiere que vaya ante Él para arrepentirse, esforzándose por entrar por la puerta estrecha. Gracias. Gracias. Sí, y ese conlleva a los dos puntos, ¿no? El tema que nadie quiere hablar de la puerta ancha, ¿no? De lo que conlleva. ¿Alguien más tendrá algún comentario o pregunta? Ok, hermanos, los invito a cerrar en oración. Amado Padre, gracias por la lección que hoy nos das, Padre. Gracias porque nos llevas en este camino angosto, en este camino estrecho, que aunque a veces parece difícil y lo encontramos difícil de pasar en ocasiones, Padre, sabemos que tú nos guías, que tú nos llevas, tú sabes que somos susceptibles al pecado, pero aún así, cuando nos equivocamos, nunca nos sacas de este camino porque tú ya nos has salvado, tú ya nos has dado la gracia, Padre. Permítenos seguir por este camino y permítenos compartir tu palabra para que otros puedan seguir este camino y puedan encontrarte al final de este camino, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.